Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar de dos temas. El primero de ellos que se refiere a la importancia que tiene para nosotros los ciudadanos conocer cómo se lleva a cabo una iniciativa de ley. Y nos vamos a enfocar fundamentalmente en la Cámara de Senadores. Vamos a hablar de su integración, de cómo está hoy compuesta la Cámara de Senadores, cómo se lleva a cabo el trabajo de los legisladores en ese órgano legislativo, pero también vamos a hablar de cuál ha sido el desempeño que ha tenido esta Cámara en los últimos años. Hoy también vamos a hablar del compromiso social, el cual consideramos debe ser uno de los objetivos y una de las prioridades que debemos tener como ciudadanos. Y para ello vamos a dialogar con Gerardo Cortés, que es el secretario general del Sindicato de Bimbo, que es una de las organizaciones de trabajadores que fundamentalmente se ha caracterizado por llevar a cabo iniciativas, entre ellos, que enaltecen y sobre todo ejemplifican el compromiso social de los trabajadores. Para iniciar este diálogo, vamos un poco a ver y a preguntarles a los ciudadanos como tú y como yo, si conocen a su senador y si en un grado de confianza, cómo lo califican del 1 al 10. Vamos a ver el testimonial. No, porque no me ha interesado estar viendo para ver por quién voy a votar y así. No, pues porque nunca he puesto atención. No, pues yo estoy como harto de tanta corrupción y la verdad es de que no me interesa saber de ellos, puesto que no hacen nada bueno. Todo lo que se escucha de ellos son malas noticias. No, pues porque no los presentan en la televisión, por eso. No, porque no estoy informada. No, pues porque no me meto mucho en esos temas. Digo, en mi casa le dan difusión, pero no. No lo conozco. Tal vez porque no me atrae mucho la política por todo lo que se dice sobre ellos, ¿no? Que son gente que no ve por el pueblo. No, porque no se preocupan por tener la publicidad adecuada, creo. 3, pues todos te prometen lo mismo y van a hacerlo todo muy bien y terminan haciendo nada. Será la mitad porque pues todos son iguales, de corruptos, así es que no hay que confiar tampoco en ellos. Por eso hay unos cuantos que sí son buenos y otros están malos. 0, porque de ellos solo se escucha malas cosas, ¿no? De ellos, nada bueno. Y aparte, bueno, yo vivo cerca del Senado y te puedo decir que su actitud y dice todo. Del 1 al 10, 3, porque pues, todos son para ellos, todo el dinero es para ellos, nada para los pobres, nada para esto. Todo es para ellos nada más. 6, porque no hacen lo que ellos prometen, lo que dicen que van a hacer, no lo hacen. 3, pues porque todo es lo mismo. Todo es lo mismo, no. Siento que no nos ayudan a resolver las cosas que para eso están. 7, por la sencilla razón de que hay un descontexto poblacional. Entonces todos ya no creemos en nada, todos estamos escépticos sobre lo que dicen, sobre lo que hacen, y por esa razón. Tal vez un 7. Pues por lo mismo, ni siquiera conozco lo que proponen, nada. Estamos hablando de los órganos legislativos, sobre todo de los senadores. Como pudimos ver en el testimonial de calle, la calificación que le dan los ciudadanos, pues la más alta fue de 7. Y alguno se atrevió a decir que tenía una calificación de 0. Y también cuando les preguntamos, oye, si lo conocían, pues ninguno nos contestó que nadie conoce a su senador. Entonces, eso nos habla, si lo comparamos con las entrevistas que hicimos en otro programa sobre los diputados,
pareciera ser que hay una calificación o hay un mayor conocimiento de qué hacen los diputados y una mejor apreciación del trabajo que vienen desarrollando. Y eso es parte de la conversación que vamos a tener hoy con Alfonso Rodríguez, analista político, que nos acompaña en este programa. Poncho, Alfonso, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi Tulio? Muy buenas noches. Bueno, pues para empezar, Alfonso, ¿cuánto calificas tú a los senadores? Yo coincido, yo les pondría un 7. Yo creo que el trabajo que desarrollan los senadores tiene mucha importancia dentro del ámbito político del país. Y creo que el ponerle 0, por ejemplo, se me hace que es terrible. Además, no era la escala que habíamos determinado para el programa, que era de 1 a 10, pero yo le pondría 7 a los senadores. Pues mira, yo pienso que primero lo que tendríamos que hacer es preguntarnos si estamos evaluando al Senado en su conjunto o si estamos evaluando a cada uno de los senadores de diferentes fracciones parlamentarias. Entonces, de esa manera yo creo que podríamos tener diferentes respuestas. Como ya me preguntaste, me voy a contestar. Yo pienso que si calificáramos al Senado, yo creo que es un órgano legislativo de mucha importancia. Yo le pondría un 8, pero si me preguntaras por cada uno de los senadores, pues entonces ahí tendría respuestas diferenciadas dependiendo de la persona que tú me estuvieras preguntando. Sí, totalmente. Yo creo que son 2 tipos de calificaciones, pero la pregunta que hicimos ahí fue a los senadores en general, ¿no? Y creo que pues los calificaron bastante bajo. Yo creo que se nota ahí una desvinculación de los ciudadanos con los representantes y legisladores, ¿no? Y lo mismo vimos con los diputados, ¿no? Había una falta de vinculación entre los ciudadanos con los diputados y ya hoy también vemos una falta de vinculación de los senadores con los ciudadanos. Y a lo que me lleva a pensar es que esa falta de vínculo no es que no se acercan, es que no sabemos los ciudadanos qué hacen los senadores, no sabemos qué hacen los diputados y ese es debido a que no se acercan a los ciudadanos. Yo creo que esa es parte del tema de por qué los califican tan bajo. Y es una preocupación que debemos tener todos los ciudadanos porque eso finalmente afecta la confianza en las instituciones. Creo que uno de los elementos importantes que hoy debemos dialogar en este programa se refiere a si tú, yo, los ciudadanos que nos ven, conocen cómo se hace una ley. Entonces, yo creo que la primera pregunta que tendríamos que respondernos, ¿quiénes son las personas que pueden formular una iniciativa de ley? ¿Qué nos puedes contestar, Poncho? Pues, mira, pues principalmente son los legisladores los que pueden proponer una iniciativa de ley. En segundo término es el presidente de la República. En tercer término, hoy, con la nueva reforma electoral, son los ciudadanos. Los ciudadanos hoy también podemos legislar. Y ese es un tema muy importante. O sea, hoy hay, como bien lo anuncia Alfonso, hay una iniciativa que es la iniciativa ciudadana, en donde desde el punto de vista de algunos, como es mi caso, se quedó muy larga el requisito para poder establecer firmas previas, que es el procedimiento bajo el cual los ciudadanos, lo que dice la ley es que debe ser el 0.13% de la lista nominal de electores, es un número importante, y lo que tienen que hacer entonces los ciudadanos es buscar que este número de personas con una credencial de elector firmen la iniciativa de ley y poder presentarla, que haya una validación por parte del órgano electoral y de esta manera es como se da curso a la iniciativa que presentan los ciudadanos. Creo aquí que también lo que tendríamos que cuestionarnos es si a los ciudadanos les cuesta un gran trabajo poder recabar las firmas, si también entonces tendría que catalogarse a la iniciativa que presentan los ciudadanos como una iniciativa preferente. Recordemos que también en la legislación hay una iniciativa que se llama preferente, en donde la puede presentar el presidente de la República, y la obligación, tanto de diputados como senadores, es que en esa legislatura, cuando se presente, en ese año, cuando se está presentando, haya la obligación de diputados y senadores de poder aprobarla, declinarla o en su caso modificarla. Sí, yo creo que los ciudadanos ahí tenemos una oportunidad para poder legislar, pero como lo apuntas, yo creo que es algo que es muy difícil de lograr. O sea, el reunir ese punto 13% del padrón electoral, pues es un número bastante grande de ciudadanos. Yo creo que llenamos el Estadio Azteca 2 veces para poder presentar firmas para tener una iniciativa. Y si los diputados y senadores les cuesta trabajo coordinarse para hacer una iniciativa, pues imagínate a 200,000 personas ponerse de acuerdo para hacer una iniciativa. Yo creo que es un tema que, como lo hemos comentado,
hay que enfatizar más y hay que no quitar el dedo del renglón para hacer una mejor legislación. Y recordás, Alfonso, cuando trabajábamos con muchas organizaciones de la sociedad civil promoviendo que se diera esta iniciativa ciudadana, que los legisladores la aprobaran, pues un poco platicábamos también la necesidad de que hubiera elementos mínimos que guiaran a los ciudadanos para que esta iniciativa tuviera también una calidad importante y no fuera desechada por parte de los legisladores. Sí, ¿te acuerdas? Había un ejemplo ahí de esas organizaciones de la sociedad civil que era el Internet para todos, ¿te acuerdas? Esa fue una iniciativa que, entre comillas, fue la primera iniciativa ciudadana, pero no tuvo, yo creo que el número necesario de firmas para poder ingresar al Congreso. Entonces, pues todavía estamos ahí pendientes. No se refería a eso nada más, sino también se refería que los legisladores lo que dijeron es que esa iniciativa había sido formulada antes de que se hubiera aprobado la legislación secundaria y por lo tanto no era viable en términos jurídicos. Es correcto. También hoy, vamos a hablar del Senado, es un poco también preguntarnos cuál es la característica de distinción que debe tener el trabajo de los senadores. Es una muy buena pregunta y es buenísimo que los ciudadanos sepan, que nuestros televidentes sepan cuál es la diferencia entre un diputado y un senador. Qué bueno que dices que es una buena pregunta. Sí. Bueno, tú me la hiciste. Oye, y bueno, retomando el tema, un senador representa al territorio. Los senadores representan al territorio. ¿Qué quiere decir? Que representan al Estado, ¿no? O sea, los senadores, a diferencia de los diputados, representan al Estado de Chihuahua, al Estado de Sonora, al Estado de Veracruz, al Estado de Chiapas. Y los diputados representan una parte que es un distrito. Entonces, esa es la diferencia geográfica que tienen los diputados y los senadores. Además, tienen facultades distintas. Los diputados, como ya vimos, tienen facultades exclusivas que son la aprobación del presupuesto. Y en el artículo 76 de la Constitución, los senadores tienen facultades también exclusivas, que es, por ejemplo, aprobar tratados internacionales, que es ratificar a nombramientos que les hace el Poder Ejecutivo, como son el Procurador de la República. Ahora vimos un ejemplo con el tema de Medina Mora, que es el tema de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. También tenemos como nombramientos de altos jerarcas del Ejército y de las Fuerzas Armadas del país. También tenemos que pueden ellos mandar tropas fuera del país. También pueden decretar cuando se anulan los poderes en algún estado, que esas son como ya más raras, pero son de las facultades exclusivas que tienen los senadores. Sí, yo creo que fundamentalmente, como dices, son autorizar la política exterior del país, que le den una orientación al presidente de cuál debe ser la relación que tenga México como Estado frente a otros estados. Yo creo que la segunda, como bien tú lo dices, es también darle una orientación a cómo debe instrumentar las políticas en materia de justicia a través del Poder Judicial, y esa orientación se da, pues como bien lo apuntabas tú, designando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano máximo de la justicia en este país, y que a través de la designación pues también están perfilando cuáles las características y los atributos que tienen las personas que van a llevar a cabo la gran toma de decisiones dentro de la Suprema Corte de Justicia. Y me parece, perdón, que te interrumpa, nada más un tercer elemento que considero que es muy relevante, que en nuestro país nunca se ha dado, que es autorizar que salgan las tropas de nuestro país para poder defender a nuestro Estado hacia otros territorios. Hay uno que también es interesante y que está hoy pues, a debate, que a lo mejor se cuestiona si el procedimiento o el proceso es correcto, que es la ratificación de los directivos o presidentes de los organismos autónomos. Y ahí pues, entra la parte esta de la partidización del proceso, si está blindado pues, perfectamente para que sean realmente autónomos o no dependan de algún partido político, no sean cuotas de poder. Y ahí yo creo que... Como dices, Alfonso, los organismos autónomos hoy son instituciones que se han creado producto de las leyes reglamentarias, en donde tenemos, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o tenemos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que estos organismos, la característica que tienen es que están conformados sus órganos de gobierno, es decir, la manera en cómo toman las decisiones por ciudadanos que buscan tener los mejores calificaciones de carácter profesional, pero que también compartan una serie de valores que hagan que estas instituciones de carácter autónoma realmente puedan tomar las mejores decisiones. Yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo pienso que
que esas decisiones hoy se han partidizado y que son cuotas de poder, como decía al principio de la intervención en este tema. Yo creo que eso deberíamos de blindarlo y de sacarlo de esa discusión. ¿Te acuerdas cómo era el IFE? Era un instituto ciudadano en un principio y se fue partidizando, y hoy en el INE pues a lo mejor tenemos cuotas de los partidos políticos que pues, limitan ahí la actuación y la transparencia y la eficacia con que los ciudadanos queremos que ese tipo de organismos funcionen. Pues mira, yo creo que es un tema de carácter estructural, porque mientras los partidos políticos representados en los órganos legislativos sean los que decidan, como en este caso en el Senado, quiénes van a ser los integrantes de estos organismos autónomos, pues difícilmente podemos eliminar ese tema. Pocho, vamos un poco a platicar de cómo está la composición actual del Senado. ¿Qué nos puedes decir con respecto a ello? Hay 128 senadores. Si lo podemos dividir por cada uno de los estados, le toca 4 senadores por cada uno de los estados, pero en realidad no es así. En realidad, como se eligen a los senadores es por fórmulas, y son 3 senadores por cada uno de los estados. Pero si nos vamos a cuáles son las fracciones parlamentarias y el número de senadores que tenemos por cada uno de los partidos políticos, tenemos que el PRI, que es el primer partido con el mayor número de senadores, tiene 54 senadores, el PAN tiene 38, que sería la segunda fuerza, el PRD tiene 22, el PT 7, el Partido Verde Ecologista Mexicano tiene 6 y el PANAL tiene 1. Es decir, hoy, como está integrado el Senado, pues tanto si sumaras todos los votos de la fracción parlamentaria del PRI y todos los votos de la fracción parlamentaria del PAN, pues tienen mayoría, y eso lo que significa es que pueden aprobar las iniciativas que se presenten únicamente con estas 2 fracciones. Y no solo eso, sino que tienen mayoría calificada. En suma, son 92 senadores que con eso ya pueden aprobar una reforma constitucional y por 7 senadores. También creo que es importante, como lo hicimos en otro programa, que hablemos de cuáles son el perfil profesional que tienen los diferentes senadores de los diferentes partidos políticos en este órgano legislativo. ¿Qué nos puedes decir, Poncho, de eso? Pues, como platicamos igual la semana pasada de los diputados, igual podemos hacer una comparación de el número de senadores contra el número de diputados que hay en esta legislatura. Y para platicarte un poquito, por ejemplo, tenemos que hay 9 senadores que tienen un doctorado, y comparado con los diputados son 17 diputados. Los senadores que tienen maestría son 40, es un 31%, es más alto que el 20% que representan en la Cámara de Diputados. Con licenciatura son 60, que representa el 47%, que ahí comparado con los diputados pues son 55%. Y bueno, para abajo pues ya son 7 senadores que no tienen un grado de estudios, que representan el 5%, y comparado con la Cámara de Diputados son el 6%. En realidad está en ese al parejo. Creemos que tenemos una Cámara alta, como se le denomina, bien preparada. Eso quiere decir que más del 80%, tanto en Cámara de Diputados y en este caso de lo que estamos hablando hoy, en Cámara de Senadores, tienen estudios profesionales. Y eso me parece que es un elemento importante para que los ciudadanos digan, pues hemos venido evolucionando en la manera en cómo los cuerpos legislativos se han venido profesionalizando. Creo que también sería bueno que les platicáramos a nuestros amigos cómo está hoy la integración de las comisiones legislativas, que como lo hemos venido platicando en algunas otras ocasiones, las comisiones legislativas son fundamentalmente el órgano en donde se tratan de manera específica y profesional cada uno de los temas que en este caso llegan al Senado. Sí, es correcto. La Cámara de Senadores tiene 64 comisiones, tiene más que la Cámara de Diputados, y ahí es donde se lleva a cabo el trabajo legislativo. Como vamos a hablar un poquito más adelante, parte del trabajo legislativo, si no es que el grueso de ese trabajo, se lleva a cabo en los grupos, en las comisiones. Déjame hacerte una precisión, Alfonso, no son 64, se refiere a las secciones ordinarias.
Recordamos que las ordinarias son las que ya de cajón se van organizando los senadores, pero en realidad el Senado tiene 77, es decir, tiene otras 13 comisiones que son especiales, que va dependiendo de cuál va la evolución de alguna política pública en el país, que se ponen de acuerdo a las fracciones parlamentarias, en el Pleno deciden que lleven a cabo esas comisiones especiales, es decir... Por eso yo hablaba de las 64, que son las que están como fijas, y las especiales se pueden crear unas, ¿no? O a lo mejor mañana hay más de las que tú estás diciendo o menos de las que estás diciendo. Pero a ver, para ser muy precisos, entonces lo que podemos decir es que tenemos 77 en total en el Senado contra 94 en la Cámara, contra 92, perdón, en la Cámara de Diputados, pero cabe destacar que el Senado es una menor integración y que tiene atribuciones mucho más claras, mucho más limitadas que en la Cámara de Diputados. Pero sí, pero como vimos de las facultades que tiene el Senado, pues son como más amplias, o sea, es el mayor número de facultades las que tiene el Senado que la Cámara de Diputados exclusivas. Entonces yo creo que el tema de, por ejemplo, el Senado tiene 2 comisiones de estudios legislativos y la Cámara de Diputados no tiene ese membrete de comisión de estudios legislativos. Aunque tienen la comisión de puntos constitucionales, que muchas veces ahí es donde se llevan a cabo la redacción, la elaboración y el análisis de este tipo de iniciativas de ley. Creo que también es importante para nuestros amigos que nos ven el día de hoy que les platiquemos, además, ya hablamos de la composición, ya hablamos de la integración, que hablemos también de cuál es el presupuesto que hoy tiene asignado la Cámara de Senadores. Pues, hoy los senadores viven con cerca de 4,000 millones de pesos al año. Es un presupuesto abultado y pues si juntamos el presupuesto de la Cámara de Diputados, el presupuesto del Senado y de la Auditoría Superior de la Federación, son un poquito más de 12,000 millones de pesos. Para un poder es muchísimo dinero, ¿no se te hace? Y si vemos, por ejemplo, el presupuesto específico de la Cámara de Senadores, estamos hablando que para el periodo del 2014 tiene un presupuesto de 3,700 millones. Llama la atención que los senadores tomaron la decisión que su presupuesto versus el del año pasado, sin tomar en cuenta el efecto inflacionario, es decir, en términos reales, pues tuvo una variación anual del 4%. Y eso me parece que es un tema que no conocen los ciudadanos, que no conocemos los ciudadanos, y que podría ser un elemento de juicio para cuando habláramos de la evaluación, cuando platicamos de qué grado de confianza tenemos con ellos. Ahora, creo que también es importante que platiquemos de cuáles son los grandes temas que se discuten en el Senado. Entiendo que ahorita dialogábamos sobre las facultades y las atribuciones que tienen, pero también debemos recordar y tenemos que explicarle a nuestros amigos que al tener un poder legislativo con 2 cámaras, siempre cualquiera de las dos cámaras puede generar una iniciativa de ley, pero también la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados puede ser Cámara Revisora. Es decir, que si se origina una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, tiene que llegar después a la Cámara de Senadores para que sea este proceso legislativo completo, y si no hay el consenso de una y de otra, pues finalmente la iniciativa de ley no está aprobada, o al revés, pueden iniciar en senadores y la revisora tiene que ser diputados. Sí, así es como funciona el proceso legislativo. Hay una Cámara de origen y una Cámara revisora. Cualquiera de las dos puede ser la Cámara de origen y después la Cámara Revisora, menos el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, como volvemos, es la Cámara de Diputados, y el tema de la iniciativa de ley que proponen para los ingresos, también tiene una Cámara de origen que es el Senado. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y vamos a seguir en esta serie de programas platicando con ustedes de la importancia que tiene que los ciudadanos conozcamos cada una de las características del proceso legislativo. Gracias, Tulio. Buenas noches, amigos. Vamos al corte, vamos a regresar y vamos a platicar sobre la importancia que tiene para los ciudadanos asumir el compromiso social. Y vamos a dialogar con Gerardo Cortés, que es el secretario general del sindicato de Bimbo. Regresamos. Estamos hablando del compromiso social. Consideramos que este debe ser una de las características y sobre todo uno de los atributos que deben de tener los buenos ciudadanos. Y el día de hoy nos acompaña Gerardo Cortés. Él es el secretario general del sindicato de Bimbo,
que es una institución que ha venido trabajando durante muchos años en lograr el compromiso social de los trabajadores que representa, pero también a través de campañas intensas de capacitación en formar en valores a los que consideramos deben ser buenos ciudadanos. Gerardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tulio. Muy buenas noches. Y para iniciar esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, primero es aquel que, como decía mi madre, hace las cosas como Dios manda. Es decir, que trata de portarse bien, ir por un camino recto, tratar de acompañar a los demás, de ser gentil, respetuoso, de dejarse guiar, ¿sí? De escuchar, de poder entender a los demás, de ponerse en su lugar, de tener empatía, de respetar la ley, de buscar la ética, respetar la autoridad, no por temor a la autoridad, sino por el temor de hacerle daño a los demás. En suma, es tratar de ir por la vida tranquilo. Pues te voy a hacer una pregunta que tal vez pueda ser difícil porque ya definiste algunos de los elementos que considero van a responder esto que te voy a decir. ¿Qué es para ti entonces el compromiso social? Bueno, el compromiso social debe de ir más allá. Para mí el compromiso social es dejar una huella en la vida, ¿sí? Primero privilegiando el bien común. Es decir, yo necesito pensar que a este mundo venimos a hacer algo, ¿sí? Y puedo buscar un beneficio, pero si busco un beneficio en conjunto, ¿sí? Por naturaleza, ese beneficio me va a llegar a mí, ¿sí? Y si yo lo encabezo, el beneficio va a ser mayor para mí, pero como una consecuencia estarlo buscando para los demás, ¿sí? El compromiso social es igual, tratar de desarrollar personas, tratar de buscar oportunidades para ellas, flujos de desarrollo, un poco de igualdad o mucha igualdad y mucha búsqueda de justicia social, porque es la más difícil de encontrar. En tu caso, en el sindicato que tú encabezas, en el trabajo que haces día a día con miles de trabajadores a lo largo de todo el país, ¿cómo has logrado infundir en los trabajadores como parte de la cultura de la organización ese compromiso social al que tanto anhelamos? Es muy difícil en la vida ser ejemplo de algo. Y entonces, en el caso particular, lo que yo he tratado de hacer es trabajar, ¿sí? Empujar, mostrar. Eso ha propiciado una cultura, porque en esencia los trabajadores de Bimbo son trabajadores muy buenos, ¿sí? ¿Sí? Están muy capacitados, tienen principios, tienen valores. Estos principios y esos valores se fomentan en la empresa. Y cuando uno trata de mostrar el camino a través de saludar, de respetar, se va haciendo una sinergia y todos van yendo por el mismo camino. Es como un ejército, ¿no?, que va siguiendo. Cuando tú llegas al sindicato, te va a saludar de mano la señorita que cuida la puerta y luego el que te recibe y todo el mundo te saluda de mano. Pero eso ha sido trabajo de muchos años y no necesariamente de un servidor, sino de quien nos ha antecedido en el puesto, que van dejando la cultura del servicio, pensando siempre que el servicio blinda. Gerardo, y para ti, porque yo pienso que los sindicatos son un actor clave para elevar la productividad del país y por lo tanto que haya mayor crecimiento económico y que ese crecimiento económico sea beneficio para los trabajadores. ¿Qué hace el sindicato de Bimbo en ese sentido? Bueno, yo creo que el sindicato no es el factor clave, debe de ser el factor fundamental. Es decir, el sindicato es el que tiene que provocar que haya productividad. Y esa se produce ¿cómo? O sea, provocarlo ¿cómo? Primero, capacitar, ¿sí? Adiestrar, trabajar con calidad, que toda la gente sepa que trabajar con calidad paga. Trabajar con calidad paga. Aquella expresión de los años 86 donde decía calidad total, cero defectos, es una cultura que se dejó en el camino, que no se ha continuado, pero que afortunadamente nosotros hemos tratado de seguir la huella y eso nos ha permitido trabajar con calidad, con menos accidentes, ¿sí? Con productividad, pero la productividad por sí misma no puede. Tiene que ser una productividad oportuna para que haya rentabilidad. Y luego la rentabilidad tiene que ser repartida equitativamente.
pero la gente debe de saber que su esfuerzo está siendo valorado y que está impactando, ¿sí?, no solamente en su empresa, sino también en su trabajo, en su salario, en su familia. Y entonces la productividad debe ser el mecanismo que permita a este país salir adelante. No hay otro camino. O sea, las leyes hacendarias hoy son muy rígidas, no hay mucha facilidad para crear empleo, hay muchos atorones en el camino. Estamos en un México muy complicado. La productividad es aquel mecanismo que va quitando todos los nudos y que va haciendo los nodos que van permitiendo que el trabajador vea su trabajo como su negocio, y van subiendo de salario, de puesto, van buscándose más oportunidades, y eso tiene que llevarnos a tener un mejor país. Solamente la productividad lo va a lograr a través de la capacitación, muy importante, el adiestramiento que parece que se ha olvidado, ¿sí? ¿Sí? El hacer las cosas desde la primera vez, como dicen los japoneses, calidad total, ¿sí? En esencia, un conjunto de actitudes que permitan que el futuro se vea más claro. Gerardo, hablaste un poco de oportunidades. Aquí en este programa hemos conversado con muchas organizaciones de la sociedad civil, en donde uno de nuestros anhelos es que en nuestro país existan las oportunidades, porque pensamos que para poder combatir la pobreza y la desigualdad, un elemento fundamental es que dentro del sistema existan los mecanismos y las políticas necesarias para que haya igualdad de oportunidades. ¿En qué sentido trabajan ustedes? Bueno, trabajamos en el sentido de la información. Nos hemos fijado un año con una meta muy clara, muy objetiva. Las oportunidades no son recoger el dinero que está en las calles, así lo decía Jacobo Zabludowski, ¿no?, a las 5 de la mañana, sino las oportunidades son mucho más, porque hay miles de oportunidades. O sea, si yo voy al Seguro Social y quiero recibir un servicio adecuado, voy buscando una oportunidad de recibir un buen servicio. Nosotros nos hemos enfocado este año concretamente a la salud y al conocimiento de la gente de lo que es su derecho al recibir un servicio de salud. Eso que ha propiciado que la Comisión de la Mujer, que hoy está presente aquí, hace trípticos para los ciudadanos comunes que están en la clínica del Seguro Social, para que sepa, si no recibe un buen servicio, a dónde tiene que acudir, cómo tiene que acudir. Al hacer las cosas bien, sin gritar, sin reclamar, recibe un servicio. Entonces tuvo la oportunidad de recibir un servicio de una necesidad extrema que tenía. Es decir, si fuéramos capaces de tener la oportunidad de hacer un sindicato de derechohabientes del IMSS, este país sería grandioso. Porque no es un sueño, es recibir a una persona que no recibió el servicio adecuado, regresar con ella con conocimiento y tal vez certificado de gestor y decirle al jefe del departamento clínico, oiga, la señora tiene este problema. Bueno, ser atendido, se empieza a tener calidad en el servicio, se empieza a ahorrar dinero, se empieza a ahorrar horas hombre, es decir, se empiezan a aprovechar las oportunidades de vida. Pues en ese orden de ideas, Gerardo, lo que necesitamos es un sindicato de ciudadanos, porque tú Así acabas es, un poco así de narrar es. y describir el ejemplo de cómo se pueden formar buenos ciudadanos al decirles la importancia que tiene la de ejercer sus derechos. Sí, porque esto valdría la pena promover un voluntariado nacional que solamente tenga que estar certificado por las instituciones que puedan acompañar a un ciudadano común a que reciba un servicio adecuado. Y no hay cosa más valiosa que quien lleva un problema de salud sea atendido, quien tiene una duda de vivienda sea atendido, ¿sí? O sea, la información es parte vital de que debemos de impulsar las organizaciones sociales, en este caso el sindicato. Poco tú has narrado con palabras muy sencillas la importancia que tiene que en los sistemas institucionales haya los mecanismos para que las personas, en primer lugar, sean atendidas y en segundo lugar, sean escuchadas cuando tienen alguna opinión sobre el servicio que recibieron. Y eso me parece que es muy importante dentro de un sistema para los ciudadanos. ¿Sí? Las políticas públicas deberían encaminarse a eso, a la atención a la persona, porque muchas de las personas no necesitamos que alguien nos resuelva nuestra problemática, solamente que nos escuche. Claro. Y en la propia escucha encuentra uno la guía.
Entonces las políticas públicas, es decir, hoy va a haber elecciones este año, la nueva legislatura debería de tener políticas públicas que permitan que la ciudadanía esté mejor informada. Es lo que actualmente, Gerardo, le llaman en términos técnicos el famoso gobierno abierto, que es cómo buscar a través de un trabajo colaborativo entre los ciudadanos, entre los prestadores de servicio, entre los usuarios de ese servicio y las autoridades gubernamentales en todos sus niveles, lograr incorporar las propuestas de las personas que son los que reciben los servicios y finalmente son los que deben sentir satisfechos esos servicios. Pero me gustaría preguntarte, Gerardo, la relevancia que tienen hoy los sindicatos en México. El sindicato debe ser un actor social, un actor de servicio, no un actor político. El problema de los sindicatos en México es que se contaminaron al ser carnada electoral. Y entonces el sindicato se convierte en una posición para buscar una situación política o una posición política. Y olvida el origen del servicio a los trabajadores. Entonces el sindicato debe de retomar su importancia, de ser el regulador de las relaciones obrero-patronal, que permitan en esa armonía en la relación, ¿sí?, que haya una salud laboral, una paz laboral, por consecuencia una fuente de empleo segura, por consecuencia una fuente de riqueza, una fuente de empleo y un país que pueda suplir esa necesidad que tiene. ¿Sí? El sindicato debe de retomar dos compromisos fundamentales: que la cuota sea aportada por los trabajadores, para que pueda el trabajador exigirle a dónde va su cuota y por qué no me das el servicio adecuado, ¿sí? Y dos, enfocarse a la tarea sindical, que no solamente es la regulación de las relaciones obrero-patronales. Hoy no, hoy la ley permite que los sindicatos le puedan decir a la empresa: invierte en capacitación, invierte en tecnología, facilita el trabajo, que los trabajos sean más ergonómicos, ¿sí? En suma, la tecnología al servicio del trabajador. Tú nos acabas de describir que un sindicato es una institución de servicio. Y eso me parece que es una definición que lo que busca es inspirar a todos los que trabajan en una organización a que realmente tengan como prioridad el servicio. Quisiera también preguntarte, Gerardo, ¿cuál es el principal enemigo de los sindicatos? Los propios sindicatos. O sea, no hemos encontrado con claridad hoy nuestra labor histórica, nuestra tarea histórica. Porque estamos en un mundo, ya no solamente México, un mundo diferente, donde la sobrepoblación, ¿sí?, la contaminación, ha venido superando a las instituciones. Es decir, la necesidad es más fuerte de lo que las instituciones pueden otorgar. Entonces, por eso es muy importante que el sindicato asuma su papel y no se ponga trabas, sino que sea un complemento de las instituciones, a través de la información, a través de la gestión, a través de la propia comunicación o los propios acuerdos, convenios con instituciones. Porque hoy vemos un país que tiene un esquema, desde que somos considerados una república libre y soberana, ¿sí?, un Estado de Derecho, pero la forma en que el gobierno está creado, ¿sí?, formado, no se está aprovechando. Voy a poner un ejemplo muy simple. Sí, claro. En todos los estados, en todas las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, hay delegados federales. Es decir, del Infonavit, del Seguro Social, de Sedesol y de Trabajo. Entonces, hace falta quien articule la necesidad de los ciudadanos para que los delegados de trabajo auxilien, en este caso al DF o a las entidades del Estado de México o al Estado de Jalisco, para dar el servicio a los ciudadanos. El sindicato tiene que leer cuál es su papel en esa necesidad para colaborar, sin hacer alianzas, sino leyendo la necesidad de sus trabajadores, ¿sí?, porque todo depende
de su posición económica, de su edad, de todo. O sea, somos un mosaico de ciudadanos, los trabajadores, que necesitamos que nos entiendan cómo estamos. Y para eso hay estadísticas, ¿sí? ¿Qué población tienes? ¿Qué necesidad tienes? ¿Sí? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Sí? Y no solamente es prevenir, también es predecir. Y después personalizar. Predecir, prevenir y personalizar, para que todo el mundo sea tratado de acuerdo a su necesidad. Gerardo, las últimas décadas se ha hablado mucho de la crisis de la representación y México no está absorto de eso. México hoy se habla mucho de que las principales instituciones que tienen la función de representarnos a nosotros los ciudadanos son las instituciones que menor confianza tienen. Pareciera ser entonces que bajo esta óptica el sindicato es un mecanismo también de representación, en este caso un mecanismo de representación laboral. Representa a los trabajadores para que a través del sindicato puedan tener mayores beneficios, puedan contribuir, como tú lo has mencionado en este programa, a la productividad de la organización, pero sobre todo a que las personas actúen de manera personal en favor de la propia organización. También hoy se habla de que los individuos son la parte más importante y a pesar de esta crisis de confianza en la representación, pues buscan actuar de manera individual. Tu sindicato, ¿cómo hace para que pueda conjugar la labor del individuo, pero también la labor de los individuos en su conjunto dentro de la organización? Bueno, la falta de credibilidad es por falta de servicio, fundamentalmente. Entonces, el representante sindical o el sindicato no solamente representa al trabajador, también representa a una institución social, ¿sí? También representa a los trabajadores ante la empresa, ante la autoridad y ante las instituciones. La crisis de la representatividad se da por falta de servicio, ¿sí? Pero no puede haber servicio sin ciudadanos, sin personas. Entonces, el hombre seguirá siendo, hasta que esto termine, el hombre más importante, que será la parte más importante de la representación, porque el individuo o el representante es el que debe de saber cómo representa a cada quien. Va a representar a su sindicato frente a una institución, tiene que representarlo de una manera. Cuando representa como trabajador a su empresa, tiene que representarlo de otra forma. Cuando representa al trabajador ante la empresa, tiene que presentarse de otra forma. Y para eso debe de tener preparación, capacitación, pero me parece que lo más importante que debe tener es solamente algo muy simple, ganas de ayudar a los demás. Es decir, que el individuo juega varios roles, sí, dependiendo de los actuantes. Se tiene que jugar varios roles. Es decir, yo soy trabajador, pero soy representante sindical, también soy secretario general, entonces represento a los trabajadores frente a la empresa, frente a la autoridad, frente al propio gobierno, ¿sí? Y represento al sindicato ante los trabajadores, que es algo muy importante. Gerardo, en las últimas semanas, senadores, legisladores, organizaciones de la sociedad civil han venido trabajando en afinar cambios importantes a una ley general de transparencia, en donde en esta ley lo que se plantea es que haya algunos actores que antes no estaban sujetos a esa ley. Uno de ellos van a ser los sindicatos. Me gustaría conocer tu opinión sobre qué rol deben jugar los sindicatos en la transparencia. Es un rol muy simple, respeto a la ley. ¿Sí? Quien respeta a la ley no tiene problemas. ¿Qué va a propiciar esta ley de transparencia? Que se esmere cada ciudadano, y en este caso cada sindicato, en hacer las cosas bien, como Dios manda. Hacerlas tan claras que permita que nadie tenga problemas. Y eso va a permitir una mayor confianza en las instituciones, por consecuencia, una mayor representatividad. Es decir, un sindicato con confianza es más representativo. Confían en él. Y si los trabajadores confían en él, las empresas alrededor confiarán en el sindicato. Y entonces su ámbito de acción se va ampliando. La ley de transparencia tiene que ser para bien. Primero es como sorpresa. Oye, que van a llevar a los sindicatos. Está bien. Mucha gente que habla de la transparencia en los sindicatos no tiene idea.
ni siquiera idea de lo que es un sindicato. Un sindicato es una organización social donde se tienen viáticos, donde se viaja, donde se da servicio, donde se paga energía eléctrica, todo eso se puede mostrar. Me parece que el sindicalismo mexicano va a salir bien librado en esta situación, ¿sí? Porque ya hay una exigencia superior a lo que la ley de transparencia diga. Esa exigencia superior es el trabajador, que tiene la facultad legal de decir al sindicato, oye, dime dónde va mi dinero, dime dónde va. Y eso es superior. El acuerdo entre las personas es superior que lo que pueda ordenar una ley. Gerardo, también uno de los conceptos importantes de los sindicatos, de los actores que representan, en este caso a trabajadores, es que también tienen la capacidad de participar en formular o colaborar en iniciativas de leyes que les atañen a los trabajadores. Platícame si ustedes como sindicato de Bimbo han participado en procesos legislativos en donde han dicho, oigan, lo que estamos planteando nosotros como trabajadores con respecto a esta ley, pues debe tener estas características. Sí. En la 55 legislatura participamos en la proposición de la ley de condóminos y condominios. Desafortunadamente, que es la ley en el DF más avanzada que en cualquier parte de la República, es una ley que no tiene dientes. Entonces no son leyes. La ley que no tiene la capacidad de multar o obligar no es ley. No deja de ser un reglamento. Pero sí será muy importante que hoy los sindicatos asumiéramos la responsabilidad a través de los partidos políticos de hacer saber la voz. ¿Qué necesidades tenemos? Hoy tenemos una necesidad fundamental y es salud. Si algo hoy necesita el pueblo mexicano es tener salud. Considerando que lo más valioso para un ciudadano es familia, trabajo y salud, es importante fortalecer la salud. Es importante que hoy los sindicatos unan esfuerzos y le puedan decir a los legisladores que legislen en función de una mejora en los servicios de salud, en una cobertura universal de salud, pero que tenga bases firmes. Porque se habla de la cobertura universal de salud, pero no se han puesto las bases. No se puede caminar en un piso que esté desnivelado. La primera parte, y nosotros tenemos que hacer llegar esta idea a la Honorable Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados, para que antes de pasar a la cobertura universal de salud, primero haya una cobertura universal de servicios en el IMSS, porque es quien prácticamente le da servicio a 70 millones de mexicanos. Cuando eso se logre, y cuando los sistemas en el IMSS puedan leer el primer nivel del al tercer nivel y del tercer nivel al segundo, en ese momento México está preparado para una cobertura universal de salud, que significa ahorro, significa portabilidad, es decir, tener derecho al IMSS e ir al ISSSTE, tener derecho a ISSSTE e ir a salubridad, ¿sí? Esa portabilidad va a ser muy productiva, pero tiene que hacerse muy bien, tiene que tener bases tecnológicas muy importantes. Hoy que hay tanta tecnología donde se puede leer los datos correctamente, incluso hasta las radiografías, es muy importante que se tome mucho en cuenta el piso para poder lograr esto. Si México logra este avance tan importante, la salud del mexicano se verá beneficiada. Porque entonces podemos partir de la corrección, que hoy es lo que nos ocupa, la corrección. Necesitamos más hospitales. No necesitamos más hospitales, necesitamos que la gente se enferme menos. Claro. Necesitamos que viva mejor, porque el estrés está matando a la humanidad. Gerardo, un poco estás hablando de la necesidad de que se fortalezca el sistema de seguridad social en nuestro país. Pero también una de las realidades a la que nos enfrentamos el día de hoy es que hoy la economía informal tiene un gran peso dentro de las actividades del país. Y eso lo que hace es que los ingresos que pueda tener los gobiernos en todos los niveles difícilmente pueden satisfacer las necesidades de seguridad social. ¿Cómo podemos enfrentar
estos esquemas de cobertura universal, como tú nos haces favor de describirlo, con esta interrelación con la economía informal, que hoy es más grande que la economía formal, de acuerdo a las últimas cifras? Sí. Desde el punto de vista de nosotros, lo primero que hay que hacer es dar incentivos a los formales. No se puede estar grabando al empleo formal ni al trabajador formal, ¿sí?, en lugar de incentivarlo, porque entonces hay un mal ejemplo. Yo gano más del otro lado que de este lado. Eso primero hay que revisar. Es decir, la Secretaría de Hacienda debe de revisar. ¿Sí? Es una necesidad revisar. Segundo, es a través de que todo cueste. Y no que cueste en función del valor del servicio. Pero todo ciudadano que trabaja en la informalidad se puede enfermar o se enferma. Y tiene que recurrir a los servicios privados, pero como son tan caros de pronto, ¿sí?, tienen que recurrir a los servicios públicos. Entonces debe de haber reglas claras en la Ley General de Salud que permitan que cada persona que reciba un servicio aporte de acuerdo a un estudio socioeconómico, y entonces el Estado se fortalece, porque hoy no se cobra nada de pronto, ¿sí?, o de pronto no hay un cuidado en el estudio socioeconómico, y entonces es fácilmente se engaña a la institución, y la institución pierde, el propio gobierno pierde. Es decir, ejemplos de buenas prácticas para que los informales pasen a la formalidad. Pero si van a ganar menos porque les graban, porque les pagan menos, entonces no hay una buena práctica. Me parece que primero hay que revisar, incentivar, motivar, para que el empleo formal de muchos mexicanos que quieren que este país avance, pues puedan producir empleo. Se ha dicho últimamente que los empresarios han dicho, vamos a ayudar al presidente. ¿Cómo puede ayudar un empresario al presidente creando trabajo? No hay, en este momento no hay un patrimonio superior que le pueda ofrecer un ser humano a otro que un trabajo donde pueda mantener, sostener, crear a su familia, desarrollarla. Eso es lo que creo. Gerardo, los últimos 14 meses se ha hablado mucho de la implementación de las reformas estructurales que aprobó el Congreso. Y una de ellas, la primera, fue la reforma laboral, que su objetivo fundamental era lo que tú estás planteando: la generación de nuevas fuentes de empleo, pero sobre todo empleos de alta calidad y con un soporte importante de la seguridad social. Danos tu opinión sobre la implementación de esta reforma. Esta reforma tiene dos ventajas esenciales, o sea, fundamentales. Bueno, primero, desde el punto de vista de la institución que yo represento, se quedó corta. Tenía que ser, bueno, hubo temores, hubo cosas que de pronto parece que no quieren arriesgarse, pero esta ley tuvo que reformarse, tuvo que actualizarse, porque México ha cambiado desde 1970, que fue la última reforma profunda a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pero tiene dos cosas fundamentales. Una es el contrato de capacitación, que permite que el patrón pueda capacitar a los trabajadores durante 3 meses en un contrato de capacitación, sin responsabilidad para el patrón. Es decir, que pueda darle inducción, adiestramiento, capacitación, cómo evitar accidentes, cómo lograr la productividad. Y si alguien no quiere, no hay responsabilidad para el patrón. Es una ventaja muy competitiva que desde el punto de vista de nosotros no se ha aprovechado. No conozco casos donde se esté aprovechando. Gerardo. Ni en Bimbo. Y dos, el comité de productividad. Hoy permite que el sindicato pueda decirle a la empresa, oye, el camino es por aquí. Esto es lo que necesito. Esas dos ventajas tiene esta ley que no la hemos aprovechado, al menos no lo suficiente. Gerardo, te agradecemos mucho el trabajo del sindicato de Bimbo, que es un ejemplo de compromiso social, y te agradecemos también a ti como ciudadano el trabajo que haces en favor de muchos trabajadores. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El agradecimiento es de nosotros. Y cuando se vierten esas palabras tan amables hacia nosotros,
nuestro compromiso crece. Vamos a luchar por merecerles. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Tulio. Y amigos, recuerden, el compromiso social es fundamentalmente, como hoy lo hemos platicado, un atributo que debemos tomar los ciudadanos. Es pensar en el bien común, es pensar en, como hoy lo dialogamos, en servir a los demás, pero en servir a los demás de manera generosa, de manera desinteresada. Les agradecemos mucho que nos hayan visto el día de hoy. Recuerden, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.